es Pablo Vilches, que nos viene a visitar desde España, Madrid en España. Él es director técnico de una gran empresa y nos va a presentar su experiencia en reparación y refuerzo de puente histórico, un proyecto de 1991 por José Antonio Torroja, que ojalá todos conocen por nombre, sistema barrero, mediante pretensado exterior y fibra de carbono. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, lo primero es muchas gracias por las presentaciones y han estado muy interesantes. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir a Chile a este congreso. Bueno, venía a hablar de una cosa que a mi parecer es muy importante en relación con lo que se está promoviendo este congreso, que es la sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad, una de las partes principales, una forma principal de hacerlo es el mantenimiento de estructuras, sobre todo puentes antiguos o históricos. Y sin más dilación empiezo la presentación. Bueno, lo primero es dar un poco de números clave. Esto es un proyecto realizado en España en UTE, una empresa de nuestro grupo Vinci, en el cual el proyecto en global era una carretera de 20 kilómetros de longitud que incluía los tratamientos de las vías y 3 estructuras. Nuestro trabajo formó la rehabilitación de 3 estructuras históricas, entre ellas este viaducto, que es el viaducto de Fernedoso, que pueden ver en pantalla. La estructura es bastante simple, es una estructura de 5 vanos, de vigas, con luces de 28 metros y de 37 metros respectivamente, y con pilas de hasta 40 metros de altura. Como curiosidad, el puente fue diseñado originalmente para ser un puente arco. De hecho, se puede observar perfectamente en las pilas cómo se ve el arranque de los arcos. Finalmente, entramos un poco en detalle, el proyecto salió, se hizo una modificación de proyecto por el ingeniero Torroja. Entiendo que la gente conoce este gran ilustre ingeniero de estructuras. Y la estructura fue bastante simple en cuanto a su ejecución, pero luego veremos que aunaba para la época grandes desarrollos. Lo primero que podemos observar es que el ancho del tablero es solamente 6 metros, 6 metros 20. Estaba compuesto de 4 vigas, de canto 2,10, y para ser una estructura postesada tenía un alma de 14 centímetros, que eso es una alma muy pequeña para una viga postesada. Adicionalmente, como particular, el puente estaba formado por dovelas. Esas dovelas se prefabricaban bastante lejos del punto de construcción y luego se montaban in situ. Y la única unión entre las dovelas es el pretensado. Podemos ver también que a nivel de apoyos, los apoyos estaban realizados con apoyos fijos con planchas de plomo y apoyos móviles con pilas de hormigón y planchas de plomo. Estamos hablando de tecnología muy está obsoleta totalmente, pero hay que reconocer que cuando hicimos el cambio de apoyos estaban en un estado aceptable. Por otra parte, como hemos comentado, el pretensado, las vigas eran postesadas. El pretensado estaba formado por 15 tendones de 12 alambres, y como particularidad, el pretensado era del sistema Barredo. Bueno, como una pequeña referencia histórica, en aquella época, en 1960, en el mundo existían solamente 3 patentes de pretensado. Una de ellas era de John Freyssinet y otra era el sistema Barredo, que es un pretensado español. El sistema Barredo se caracteriza por tener una composición de sus bloques con 3 alambres o 3 cordones. Y además se puede observar en la pantalla cómo la cuña es interna a los alambres. Es una cosa que es diferencial al resto del pretensado y que ya no se usa, pero que lo hacía muy diferente a los pretensados actuales. De igual forma, podemos observar cómo se recibían en la obra las dovelas prefabricadas en taller y lo que se hacía el enfilado y el montaje y el premontaje en campo para luego hacer un lanzamiento con viga lanzadora, que también para 1960 estamos hablando de una tecnología bastante elaborada. Bueno,
Ahí podéis ver una foto del lanzamiento de vigas. No lo he puesto en la presentación, pero como comentario, cuando nos llamaron para ver el proyecto, lo primero que nos encontramos es que el primer vano estaba en el suelo, y era porque durante el montaje del primer vano de la lanzadora se cayó el tablero completo y tuvieron que hacer modificaciones al proyecto. Esto es una explicación para que vean ustedes cómo encontramos bibliografía de la época, cómo estábamos en un momento en el cual esta tecnología pues, estaba iniciando su uso y todavía no se conocía perfectamente. En este caso, por ejemplo, se instalaba un pretensado de compensación para evitar los vuelcos. Por último, bueno, una foto de un gato de la época que tenía la particularidad que tenía realmente 3 cilindros para igualar la tensión en los alambres. Es una característica un poco particular de este navarreno. Bueno, el proyecto se originó con un proyecto en el cual para este puente se incluía un anteproyecto, una inspección principal, una inspección especial de pretensado y el proyecto definitivo más la construcción en la obra, para lo cual fue necesario investigar la documentación histórica y tomar unas hipótesis de diseño original. Entonces tuvimos la suerte de disponer los planos de construcción originales y la memoria original, y aquí se presenta una serie de características. Solo como curiosidad, en aquella época el hormigón era de 25 MPa, el acero activo era de 1500 MPa y el acero pasivo, aunque no había mucha información, era de 240. En el proyecto no había información, pero sí teníamos información histórica, era de 240 MPa. Bueno, como hemos comentado, lo primero que hicimos fue hacer una inspección principal y una inspección especial para poder comprobar, tanto por catas, testigos, el armado y la cuantía del armado pasivo y el armado activo, y se hizo también ensayos de resistencia al hormigón, ensayos de estado químico, cloruros, carbonatación. Por último, se hicieron ensayos de ultrasonidos en las juntas. Como hemos comentado, el puente era un puente de dovelas con unión fresca y se pudo observar el estado del mortero entre las juntas porque teníamos dudas del estado y finalmente estaba bien. Y por último se hicieron ensayos de tracción tanto al acero como a pasivo como activo. Y luego entramos en la inspección especial de pretensado, que luego veremos fotos. Se hicieron catas, se hicieron inspecciones con boroscopio y se hicieron el ensayo de tracción con la ballesta, que es un método para saber la fuerza del pretensado existente en un puente. Aquí vemos algunas fotos de las catas de armado pasivo y de pretensado y la zona de anclaje y la zona de uniones entre dovelas. Algunas fotos de la inspección con boroscopio de las vainas de pretensado. Una foto del ensayo de la ballesta que podemos determinar la fuerza de un cordón instalado o de un alambre en este caso. Bueno, los resultados fueron más o menos correctos, excepto en la resistencia del hormigón, que se obtuvo resistencias mucho menores a las especificadas en el proyecto, en particular 15 MPa en vigas. Esto modificó y complicó bastante la resolución del proyecto y sobre todo las comprobaciones en vacío. Se hizo una estimación de pérdida de pretensado para poder comparar el resultado del ballesta con los valores previstos, y se dio un rango de tensiones mínimas y máximas que fue usado en el diseño. Finalmente, las hipótesis del rediseño fueron las que están en pantalla, en la cual se tuvieron que reducir las capacidades del hormigón, se tuvieron que mantener las capacidades del acero, y por último, lo que sí que cambió de una forma muy fuerte fue la fuerza de pretensado existente, que tenía una fuerza remanente de un 40%, lo cual fue también un cambio importante. En cuanto a las cargas de diseño, el puente se utilizó la IAP 11, que es la normativa española, pero se utilizó un carril 3, y la razón fue porque las cargas originales fueron de 1925 y en el carril 3 era más o menos equivalente a las cargas originales en la normativa actual. No obstante, lo que se hizo un estudio de todos los tableros en completo, lo que obtuvimos fue que con las hipótesis que teníamos, el puente no cumplía ni siquiera las cargas originales. Entonces ya empezábamos mal porque teníamos que intentar salvar el puente con una rehabilitación y ni siquiera las hipótesis de partida se estaban cumpliendo. Entonces teníamos un déficit aún mayor de lo esperado. No cumplíamos ni en servicio ni en estado de límite último, además.
Eso de las vigas. La losa, por su parte, sí cumplía. Luego diremos que hicimos una actuación para que las losas cumpliesen. Y las juntas de hormigonado, porque hay que recordar que es un puente de dovelas, también tenían cumplimiento con el pretensado existente. Algunas fotos de los apoyos, se puede ver el apoyo fijo y el apoyo móvil de los estribos, apoyos fijos y apoyos móviles de las pilas. Bueno, una de las primeras actuaciones que hicimos, y estamos en actuaciones, fue cambiar todos los apoyos del puente. Se cambiaron un total de 40 apoyos, se trabajó con un sistema de elevación sincronizado, para que tengan orden de magnitud. Cambiamos, por ejemplo, una pila 8 apoyos de forma simultánea, levantando el puente como un sólido rígido sin producir esfuerzos. Y la carga de levantamiento de una pila serían como más o menos 400 toneladas. Aquí algunas fotos de la estructura auxiliar que se usó para hacer el cambio de apoyos. En particular, en estribos fueron ménsulas metálicas ancladas con barras postesadas y en pilas fueron pilastras de acero. Esto nos permitió ser muy dinámicos. Y por último, en la parte de refuerzo, hicimos un refuerzo estructural a las vigas, como hemos comentado, tenían déficit. El refuerzo fue un pretensado exterior con anclaje 1R15, que es un anclaje específico para reparaciones, solo se usa en reparaciones, y con tejido de fibra de carbono, tanto a flexión como cortante. Hay que comentar como referencia importante que el pretensado exterior es un refuerzo activo, por tanto actúa tanto en servicio como en estado de límite último y es equivalente a aplicar unas fuerzas externas. Un esquema del pretensado, no sé por qué se copia tanto, es por eso. Me lo puedes traer. Entonces, bueno, se puede ver en pantalla el pretensado con las actuaciones que hicimos en los anclajes, tanto de los anclajes, de pretensado como los desviadores. Y aquí se puede observar el refuerzo con fibra de carbono tanto a flexión como a cortante. Con esta circunstancia, con este refuerzo, las vigas y el puente cumplieron el carril 3, que son camiones de 20 toneladas, y además se nos pidió de forma particular, el puente quedó limitado a 20 toneladas como criterio, pero la autoridad estaba preocupada por el paso de camiones mayores y se hicieron comprobaciones para que el puente aguantase 40 toneladas de forma aislada, no un camión de 40 toneladas, pero aislado, sin tráfico ligero. Y por último también se comprobaron para 2 camiones de 20 toneladas simultáneos. Todas las comprobaciones fueron favorables y el puente pudo ser rehabilitado y reforzado para una adecuada vida útil y para un adecuado tráfico. Aquí puede ver algunas fotos de la actuación de refuerzo, en particular se puede ver en pantalla en la preparación de soporte. Es una cosa clave para la instalación de fibra de carbono. Hay que tener el soporte perfectamente preparado para recibir la fibra y que tenga buena adherencia. En particular pueden ver los ensayos de pull-off, que garantizan que el soporte tenga resistencia suficiente al rasante. Aquí hay algunas fotos de las preparaciones de la zona de anclaje y la zona de desviadores. Ahí se puede ver la instalación del pretensado, un R15, que es un pretensado, como he comentado antes, específico de reparaciones y de refuerzos. Algunas fotos de la instalación de acabados del pretensado y instalación del TCC, tanto a cortante como a flexión. Esta foto es muy importante porque son los ensayos de pull-off del tejido instalado, de tal forma que podemos garantizar que el tejido trabaja correctamente. Y por último, y era un poco lo que comentábamos con respecto de la losa, se instalaron unos pretiles para adecuarlos a la seguridad vial, la estructura, en el cual fueron necesarios unos refuerzos de la losa y por tanto, cuando hablaba antes que la losa cumplía, fue con estos refuerzos que se tuvieron que hacer para la instalación de pretiles. Aquí vemos algunas fotos de la instalación de los pretiles de la obra, de los tirantes de refuerzo. Más fotos del proceso. Y bueno, esto es un poco todo la actuación que queríamos presentar y antes de nada quería hacer unas conclusiones generales. Bueno, lo primero
que aprendimos con este proyecto es que hay que ser humilde. Estamos hablando de Torroja y el sistema Barredo, dos ingenieros muy reconocidos en España de esa época y son históricos. Y el puente al final estaba muy bien diseñado y tenía unas capacidades mejores de lo que al principio uno podía pensar en un puente. Además hicieron un trabajo de instalación con dovelas y pretensado en una época en la cual esto era una técnica totalmente, bueno, era de patente, estaba iniciándose. De igual forma, es muy importante hablar de la sostenibilidad y que la mejor forma de hacer sostenibilidad es manteniendo estructuras existentes. Por último, por siguiente, quería nombrar una cosa muy importante, que es el tener en cuenta que hay ciertos elementos de los puentes que tienen una vida útil menor que la estructura, como pueden ser los apoyos, y que deben incluirse en inspecciones y en procedimientos de cambio de apoyos. Un puente, si no tiene los cambios de apoyos actualizados, va a tener una vida útil mucho menor. Otra parte importante es la gestión del agua. No hemos hablado de ello, pero químicamente se hizo un ensayos y el puente tenía una durabilidad muy buena por la gestión adecuada del agua de la estructura, también tratada por la gente de los antecesores. Por último, se pudo compatibilizar materiales antiguos y nuevos de alta gama, haciendo un estudio de la compatibilidad de estructuras. Y ya para finalizar, quiero resaltar la importancia de las inspecciones especiales de pretensado y de tirantes como una forma de conocer el estado real de las estructuras. O sea, hay que añadir inspecciones especiales en la revisión de las estructuras. Y nada, muchas gracias y esto es todo. Bien, respecto a la presentación de reparación del puente, en la presentación se veían unas vainas, ¿cierto? O unos, por así decirlo, canales donde iban los tendones originales. ¿Estos fueron inyectados o se inyectaron posteriormente, luego de la reparación? ¿O se hizo algo respecto del relleno de esas vainas? Hola, buenas gracias por la pregunta. Pues sí, los tendones eran inyectados en origen y lo que se mostró en pantalla fue las únicas zonas donde hacía falta de inyección. Y lo que se hizo fue un procedimiento de inyección al vacío con lechada, digamos, actualizada. Grouting. Con grouting de inyección de tendones de pretensado. Excelente. También se habló de la condición de cálculo final para carga ligera, ¿no? Pero mencionó respecto a eventos aislados de carga máxima. Me imagino que se calculó con la carga máxima, pero para el caso de un camión pasando, ¿cierto? Bien, en la realidad, ¿cómo se puede restringir ese paso físico? El puente, cuando empezamos la rehabilitación, ya estaba restringido al tráfico mediante una señalización de control de carga. La carretera en sí está limitada también desde acceso, porque no solamente este puente está limitado en carga, además puentes limitan carga, pero durante la obra fuimos conscientes que pasaban camiones de un aserradero y que la carga de los camiones no era la que ponía en las limitaciones. Entonces, la gente de la dirección de obra estaba muy preocupada con esta situación, porque uno puede poner una señal, pero que la respeten ya es otro tema y es un poco lo que pasa en todo el mundo. Entonces, por eso se incluyeron casos de carga aislados con camiones de carga mucho más potentes y el conocimiento si el puente podía responder y qué grado respondía, ¿no? Si tenía funcionalidad, era estable de último o resistencia, y si tenía algún problema en servicio, por ejemplo, o fisuración. Y la verdad es que el puente, con el refuerzo realizado, cumplía para camiones de 40 toneladas de forma bastante correcta. Muchas gracias. Conclusión, en todos lados hay gente vocera que no respeta lo que es. Bien. Muchas gracias. Agradecemos entonces a nuestros presentadores, a las presentaciones. Agradezco también
a su asistencia a esta sesión, muy interesante, temas muy variados. Los invitamos a disfrutar de un coffee break y de la feria tecnológica, y luego de esto los invitamos a volver a este mismo salón para una nueva sesión de más trabajos técnicos interesantes. Muchas gracias.